Para blanquear el crimen del Sanedrín judío y del imperialismo depredador, se nos dice que Jesús vino a morir para limpiarnos de nuestros pecados. Por mucho tiempo se ha hecho creer que Jesús fue crucificado para expiarnos de nuestros pecados. Pero detrás de este criminal blanqueamiento satánico se escondió un crimen y sus perpetradores. Tiene como objetivo esconder un crimen contra Jesús y un crimen contra la humanidad. La salvación no es mediante la fe, sino mediante nuestras obras, siempre y cuando estén enmarcadas en la justicia y en la verdad, pues solo la verdad nos hará libres. Nos han vendido un Jesús manso, que daba la otra mejilla, pagaba tributos al Sanedrín y Roma y decía: ama a tu prójimo, mientras el imperio crucificaba pueblos enteros y la dictadura clerical del Sanedrín judío se enriquecía estafando, vía su dinerocracia y control de una religión satánica y codiciosa, a los pobres e ignorantes. Pero ¿has leído tú mismo los evangelios? Jesús de Nazaret, el que hizo un látigo de cuerdas y volcó las mesas de los usureros, prestamistas y mercaderes, ese no sería un pastor evangélico de televisión. Ese estaría hoy en la resistencia, con los que empuñan las armas contra el monstruo sionista del capitalismo transnacional. ¿A quiénes enfrentó Jesús? A los fariseos, la élite religiosa que pactaba con Roma, a los saduceos, la casta sacerdotal que explotaba el templo, a los herodianos, los títeres colaboracionistas, y a los romanos, el ejército de ocupación. No les dijo: tengan bonitas intenciones, sino que les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. ¿Por qué? Porque eran mentirosos, asesinos desde el principio, aliados del poder opresor. A los fariseos no los criticó por no orar suficiente. Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y quiénes eran los fariseos? La élite colaboracionista que administraba la ocupación romana mientras oprimía al pueblo con impuestos del templo. La limpieza del templo fue una expropiación, un acto de guerra económica contra el corazón de la alianza entre el capital religioso y el Estado imperial. Por eso lo mataron, no por decir que era Dios, sino por tocar los intereses del poder. Hagamos la conjetura que no se atreven a hacer los seminarios burgueses. Si Jesús hubiera reencarnado hace 30 años, no estaría bendiciendo tanques israelíes ni dando la otra mejilla a la OTAN. Estaría en la resistencia antisionista. Estaría en el eje de la resistencia, con Hezbollah en el Líbano, con la República Islámica de Irán, con las fuerzas de movilización popular en Irak, con Ansar Allah en Yemen. Porque ese es el único frente que hoy enfrenta al mismo monstruo, el imperialismo estadounidense sionista. El mismo monstruo que hoy masacra Gaza con bombas financiadas por las iglesias evangélicas y los gobiernos que se dicen llamar cristianos. Esos son los fariseos modernos, los que ofrecen holocaustos de palomas mientras patrocinan el holocausto palestino. Y cuidado, el Jesús que vuelve no viene con una paloma de la paz, viene con una espada que sale de su boca para herir a las naciones y con una vara de hierro para gobernarlas. Apocalipsis 19, versículo 15. Vuelve para castigar a las naciones que se han aliado con la bestia. ¿Y quién es la bestia hoy? Es el imperialismo yanqui y sus apéndices de la OTAN. El Estado sionista, que es la punta de lanza del colonialismo de asentamiento. El Apocalipsis no es un cuento futurista, es un manifiesto antisistémico contra Roma. Y hoy Roma se llama Washington, Bruselas y Tel Aviv.
Cuando la bestia caiga, será porque los pueblos, con las armas en la mano, habremos hecho justicia. Jesús no es un pacifista liberal, es el comandante de los ejércitos celestiales y de los ejércitos populares de la tierra que aplasta a los opresores. En Lucas 4, Jesús se levanta en la sinagoga y lee el programa. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año del jubileo. Eso no es caridad, eso es abolición de la deuda externa, expropiación de los latifundios, liberación de los presos políticos. Eso es el comunismo primitivo que hizo temblar al Imperio Romano. Ideología sería marxista-leninista, no porque lo diga yo, sino porque su programa era el programa del comunismo primitivo: abolición de la deuda, jubileo, tierra para quien la trabaja, expropiación de los explotadores del templo y una comunidad de bienes que hizo temblar a los romanos. Carlos Marx, en Sobre la cuestión judía, dejó claro que la emancipación política bajo el capitalismo es una farsa. Marx dijo: el judaísmo no es una religión, es el dinero como Dios. Marx concluyó: el dinero es el Dios celoso de Israel. El sionismo lleva esa lógica diabólica al extremo. Convirtió la opresión en negocio. Engels, por su parte, vio en el cristianismo primitivo una revolución de esclavos que anunciaba el fin del mundo antiguo. Lenin enseñó que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. El sionismo es el brazo armado del imperialismo en Oriente Medio. Y Stalin lo llamó por su nombre: la quinta columna de los imperialistas angloamericanos. Por eso, los que hoy apoyan al Estado sionista, blanqueando al imperio, financiando el genocidio, vendiendo armas, bloqueando a la resistencia, se ponen del lado de los fariseos, de Herodes y de Roma, del lado de los que crucifican. Por eso, cuando veas a los mismos que hoy aplauden el genocidio en Gaza, llamándose cristianos, recuerda, los sumos sacerdotes de ayer son los que hoy financian al ejército de ocupación. Jesús no está en la sinagoga satánica de los oligarcas. Jesús está en las trincheras del Frente de Resistencia. Antisionista, antiimperialista, anticapitalista, comunista primitivo, comandante de la guerra justa contra la bestia, en el sentido bíblico de enfrentarse al poder de este decadente sistema global. Ese es el Jesús que ocultaron los catecismos y los seminarios burgueses. Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, versículo 16. Hoy, la resistencia no es una opción, es el camino para los que siguen al que fue ejecutado por los imperios. Federico Engels lo sabía: el cristianismo primitivo era un movimiento de esclavos y desposeídos, no un club de opresores, y el programa de Jesús es incompatible con cualquier estructura de dominación. Si esta conjetura te ofende, pregúntate por qué te ofende más un Jesús revolucionario que un Jesús esclavo del imperio. Guarda el video, compártelo y que caiga la censura hipócrita de los que usan a Dios para bendecir masacres. Como Baruch Spinoza, que rechazó al falso Dios del Antiguo Testamento y declaró que las leyes universales de la vida y la naturaleza eran la verdadera divinidad. Así también declaró Jesús de Nazaret, antes de que lo asesinaran,
y que le distorsionaran su mensaje para crear un arma imperial de control social disfrazada de religión. Y recuerda, la verdad nos hará libres, pero la verdad no es un concepto abstracto. La verdad es concreta y objetiva, como las necesidades. Y frente a una opresión real, surge la imperante necesidad de la revolución. La verdad revolucionaria se convierte en un fusil, en una bala en la recámara, en una piedra en la mano, en la organización popular y el estudio para destruir al opresor, liberarnos colectivamente y salir vencedores, construyendo un mundo nuevo, un mundo libre, un mundo de paz. Parafraseando a Mao Zedong, queremos la paz y sabemos que es a través de la guerra que acabaremos con las guerras y mediante la victoria alcanzaremos la paz. Inshallah, alhamdulillah, así será. ای دنیای مادی، معادلاتت و محاسباتت اشتباه است. تو گمان کردی چون ما کارخانه فانتوم سازی نداریم، چون با ذرات خانه های عظیم جهانی ارتباط نداریم، بعد از 1 ماه که از جنگ بگذرد یا بیشتر دست نیاز دراز می کنیم؟ حاشا و کلا، اون که ما داریم هیچ یک از قدرت‌های عظیم جهانی ندارد. ما همون چیزی را داریم که در طول تاریخ بشریت گردونه معنویت را به پیش برده است. همون نیرویی در ما و در اختیار ما و ملت ماست که انبیای خدا را در امواج تواقیت زمان پیروز کرده است. عصای موسی در اختیار ما، ید بیضا در اختیار ماست، آتش بر ما برق و سلام است. ملت ما خدا دارد، توکل دارد، صبر و استقامت دارد. Whoa.